Pues Unison, marchas y Trump y el fin de una era, Memo. Estamos en una pesadilla, como decíamos ahorita. Parece que nos levantamos y es una pesadilla de convulsión social. Y, y yo quisiera aprovechar la intervención de la doctora como para poder traerlo a lo que está pasando a nivel sociológico en el país, ¿no? Nacionalismos ciegos no se pueden combatir con nacionalismos ciegos. O sea, es decir, nosotros ante una era, como lo decía ahorita, la era del fin del régimen de derechos, en donde el pacta sunt servanda, que es un principio del derecho, que es lo firmado, es lo cumplido, en donde las instituciones democráticas están por encima y que deberíamos de cuidar y por el contrario no se cuidan del todo, y ante esta crisis pues deberíamos de voltear a ver más hacia México. Pues yo sí insisto, yo digo, tuve una materia que se llamaba Estados Unidos en la carrera. Si recordamos, estudié relaciones internacionales. No es raro que en Estados Unidos cambien de intereses y prioridades. O sea, Estados Unidos nunca ha tenido amigos. En la política internacional no hay amistades, hay intereses. Siempre se ha dicho de manera clara y directa. Y ahora los intereses en su lógica han cambiado. Bueno, pues eso generará una serie de metamorfosis al interior. Pero toda esa convulsión social respecto a Trump y sus órdenes ejecutivas y lo mal que allí conduce, la verdad, porque es pésimo, es el pésimo, no sé cuánto tiempo vayamos a aguantar esto. Todo eso deberíamos de volcarlo hacia el interior, y me encanta que la gente esté poniendo su fotito de la bandera o del escudo nacional en WhatsApp y en sus redes sociales, y yo también lo hago, pero no nada más debemos de quedarnos ahí, Luis Alberto, Marilena, en serio, volteemos a ver cuántos miles de desaparecidos no ha habido en las últimas décadas en México, y cuándo nos sensibilizamos respecto al movimiento de las familias de los desaparecidos, cuántas violaciones graves a los derechos humanos. Nos quejamos cuando empezaron a hacer el racial profile, que le llaman allá, el que te puedan detener porque pareces mexicano o pareces indocumentado. Pegamos el grito en el cielo de aquí, pero nosotros se lo hacemos todos los días a los mexicoamericanos y a nuestros propios connacionales. Ha habido historias de terror que se deportan a mexicanos porque no supieron cantar el himno nacional o porque parecían centroamericanos. Es decir, no estamos en un lecho de rosas nosotros como mexicanos, con unas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, con una sociedad sumamente clasista, racista, y no nos volteamos a ver, ¿no? Ahora, Trump viene a ser un factor de cohesión social. Entonces, qué bueno que nos empecemos a unir los mexicanos ante un extraño enemigo que viene a mover el statu quo. Pero por Dios, volteemos a vernos hacia nuestros propios vicios también, porque nosotros también estamos en unas contradicciones enormes, ¿no? Y desde el lenguaje sexista, desde nuestro lenguaje discriminatorio del prieto, etcétera, etcétera, estamos generando una sociedad discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. Así vivimos, ¿no? Y entonces nos extrañamos ahora de que nos quiera ver mal un güero. Bueno, ¿no? Volteemos a ver qué es lo que estamos nosotros sembrando. Y eso para empezar. Y ya, pues, si le vemos, pues hay mucha convulsión. Ciertamente yo coincido con María Elena, que la gente, la verdad, ha mantenido creo que un movimiento muy maduro, muy ciudadano. El día de ayer estuvimos ahí en la asamblea, María Elena y un servidor, y incluso yo les decía, me parece genial que en el pliego petitorio venga todo, porque históricamente tenemos que demostrar cuáles fueron las causas que nos llevó al hartazgo y tal grado a salir a las calles de esta manera, ¿no? O sea, en serio, tenemos que dejarlo claro, pero no puede ser la estrategia de un movimiento, ¿no? El movimiento tiene que tener prioridades. Y la prioridad y el factor común que nos tiene en las calles e indignados hasta el momento es el gasolinazo, que ahí viene otro, ahí viene ya la liberación en febrero, viene todavía fuerte, vamos a ver cómo se comporta. Pero nosotros no podemos quedar pasivos ni estar, como hay una variedad enorme de agendas temáticas y está Trump y están una serie de cosas, no podemos bajar la guardia. O sea, sí me preocupa todo lo que puede venir, incluso respecto a los deportados, veámoslo así, ¿no? O sea, es decir, no vayamos a crear una nueva clase de,
una nueva clase discriminatoria para decir, mira, fulanito es deportado, pues, ¿no? Y viene ahora a quitarnos nuestros trabajos acá de regreso en Sonora. No, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer y mucho cuidado con lo que vamos a decir y cómo lo vamos a promover en las próximas semanas. Así es. Marilena. Bueno, yo creo que parte del hartazgo, mira, este análisis que yo rescaté de Reforma hoy en la mañana es en los gastos, por ejemplo, pagados en viáticos, dentro de todo, o sea, tú te das cuenta que tenemos una clase política muy bien pagada y muy poco profesional a la hora de dar resultados. Ese es el problema. Por ejemplo, el gasto aprobado para la presidencia en el 2015 fue, para puros viáticos, fue de 19,94,287 pesos y se gastó 42,027,625 pesos. La Secretaría de Gobernación presupuestó para viáticos 2,206,524,345 y se gastó 793,000 millones de pesos. ¿Qué? 795,227 pesos y así. O sea, si tú llegas por ejemplo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 292,221,000 pesos y se gastó 526,350 pesos. Es decir, todo o presupuestaron mal su año, o todo mundo se fue arriba del 40, el 30 y el 50% en gastos solamente en viáticos. Entonces, eso es la parte del hartazgo, y esto también tiene que ver con la universidad y este análisis que se hacía, ¿no? Es decir, es importante ese tienes diputados muy bien pagados, senadores muy bien pagados, y a la hora de la hora tú tienes a un montón de ciudadanos reunidos que sienten que no se ha resuelto una serie de problemas porque no te escuchan. ¿Y sabes qué es lo más patético del asunto? Es que los partidos políticos ahorita ya tienen su agenda legislativa para lo que viene en el nuevo periodo. Y yo siento que no están recuperando lo que está diciendo todavía la gente. Es decir, en este nuevo periodo tienen los partidos, todavía no está recogido en su agenda legislativa votar y discutir las diversas propuestas de reducción al financiamiento público que reciben los partidos políticos. Yo sé, Memo, que tú eres una de las personas que dice, aguas, el financiamiento público a los partidos políticos es necesario porque es la única manera de tenerlos fiscalizados, porque si llegas y no sabemos de dónde te viene el recurso, pues es más difícil seguirle la pista al dinero. Claro. Sin embargo, hay una propuesta ciudadana para reducción a los gastos de los partidos políticos, y también número de diputados, número Totalmente. De senadores que está en la mesa, pero que no está recogido hasta ahorita en la agenda legislativa de los partidos políticos. Entonces me parece muy complicado que no se den cuenta que hay ciudadanos con los cuales sí se puede interactuar, platicar, discutir y analizar lo que va a ser la agenda legislativa, tanto nacional como la local. Totalmente. Y lo peor de todo es que lo que pasa, Mariana, que a la hora de que empiezan, la gente termina presionando a tal grado que no les queda de otra más que incluirlos, pues. O sea, no, de todas maneras, estas agendas definidas se pueden hacer de manera participativa y se deben de hacer de manera participativa. Pero de todas maneras, a la hora de que empiece el periodo ordinario, lo van a tener que incluir. Entonces, pareciera que lo que se hace es una invitación a te excluyo para que te muevas y terminar incluyéndote ahí un poquito, y son nuestros representantes. Pero bueno, a mí lo que sí me interesa decir es, hay una diversidad en este movimiento y en estos movimientos que se han convertido en movimientos de movimientos. Ayer también lo comentaba en la asamblea. Y pues este gran movimiento que nos une a todos, que es el No al Gasolinazo, viene y hay sindicatos, hay otros movimientos que traen sus agendas, ¿no? Y todo mundo trae agendas, ¿no? Está bien, todos tenemos, pero no necesariamente quiere decir que tengamos que pelearlas todas.
como Movimiento No al Gasolinazo Sonora. Quiere decir que hay muchos movimientitos que incluso lo que sí podemos hacer es apoyarnos entre nosotros, ¿no? Si estoy a favor, en contra, y qué padre, porque eso permite generar que la gente que comparte ideas, pues se junte y vaya fortaleciéndose. O sea, es decir, está siendo un espacio de interacción que potencia, ¿no?, la interacción y la causa social, y eso está padrísimo. Fíjate. Pero respecto a lo de los partidos políticos y demás, yo ayer también lo comentaba. La corrupción inicia en el momento de las campañas políticas en que, por ejemplo, Luis Alberto Medina quiere ser diputado. Dios guarde la hora, ¿verdad? No. Pero Luis Alberto Medina como quiere hipótesis, quiere ser descártalo. diputado y su partido lo va a postular y le va a otorgar un presupuesto determinado, y el otro presupuesto lo tiene que buscar de financiamientos privados. Esos constructores, empresarios y demás que le apuestan así como si estuvieran en Las Vegas millones y millones a unos y a otros, terminan siendo los dueños de los que ganan. O sea, un alcalde llega o un diputado llega con dueños, con compromisos a los cuales tiene que procurarle contratos de obra pública, de esto y estos programas, porque les tienen que devolver el favor. Ese es el problema del financiamiento privado a los partidos políticos. Entonces, yo entiendo que se oye muy sexy, muy padre, ni un peso de financiamiento público a los partidos. Se oye muy padre en el hartazgo, en el contexto del hartazgo ciudadano. Pero los estarías dejando a merced de estos proveedores, de estos empresarios, que después van a llegar a cobrar, ¿no? A quedarse con los contratos públicos, y por eso tantas mañas. Ahora, ahí viene mi punto. Claro que se les tiene que reducir, es un dineral lo que se les da. 4,000 millones yo de les pesos. dejaría, sí, para este año aprobaron 4,000 millones, más 11,000 millones del INE, que también se tiene que reducir. Es decir, yo les dejaría con el 80%, les reduciría el 80%. Además, en tiempos de campaña, la verdad, es poquito, y que se enfoquen en llegar puerta a puerta, como sucede en otras democracias. Sí se puede. Tú hiciste una dinámica muy buena de estar viendo, y pues me tocó escuchar a Kumamoto y demás. Que tenemos que seguir esa ruta, por tenemos cierto. Que seguir esa Lo que ruta pasa es que el los efecto Trump vino a mover todo. No, pero sí me parece sumamente importante dejarlo en claro. No quiere decir que todos estemos de acuerdo en todo, pero esa madurez de decir, ok, va, pero nos une el no al gasolinazo, y sobre de eso vamos, ¿no? Va adelante, vamos a darle. Hay muchos otros temas en los cuales no vamos a estar de acuerdo, pero no por eso quiere decir que el principal no se elimine, ¿no? Pero a ver, lo vinculo con lo que dice Marilena, los viáticos, la clase política, los partidos. ¿Y qué me dicen las instituciones públicas? Está la Unison a debate. La Unison, por ejemplo, a ver, ese presupuesto, a ver, 4 vicerrectores, mira, 12 directores generales, la Unison, 3 secretarios. A ver, ¿de dónde? Estamos ante una elección que la verdad pareciera que nada más le pertenece a los búhos, y no es así. La Unison puede llegar a tener más manejo financiero que el mismo Ayuntamiento de Hermosillo, y tiene una misión muy, muy importante, que es la formación de nuestros jóvenes. Llega a tener, digamos, a veces entre 2,000, 2,500 millones de pesos como de presupuesto. Muchísimo dinero para tener estos megacargos, estas megaestructuras. 800, creo que por ahí hablan de 800 personas de confianza, que es un ejército actualmente electoral que traen los candidatos del rector. Y me parece impresionante. Ya platicaremos del proceso como tal, porque creo que el proceso es positivo. O sea, ha habido un proceso con elementos de transparencia que me gustan, ¿no? Es decir, audiencias públicas, que los rectores, que los candidatos puedan, y aspirantes, pero me parece fundamental que pueda haber un debate o una posibilidad de veto. Es decir, que yo pueda impugnar una candidatura. Y ahí nada más, por ejemplo, te diría, hay un elemento que creo que es fundamental, que es ponerlo en la mesa de quiénes son los que están aspirando, qué han hecho, cómo ha sido su desempeño. Yo te puedo decir de dos. Jorge Sáenz Félix, quien fuera ombudsman en su momento, me tocó diagnosticar la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante su periodo. 2 años me pasé diagnosticando todo su desempeño, y la verdad, yo creo que sería lo peor que le pudiera pasar a la universidad, tener a una persona como Jorge Sáenz Félix con esa pasividad. Es una persona muy buena como persona, pero en su desempeño público es muy pasivo, y la universidad no necesita eso. Y la otra persona, diría yo, Dios guarde la hora, por autoritario, por su perfil autoritario, es la doctora Irureta Goyena, quien era directora del COTUME, y en los meses que estuvo directora del COTUME hubieron 4 mítines, ¿no? 4 motines allá adentro. Difícil de no pensar quiénes son y qué es lo que nos traería
Es como esperar que si Trump ya hubiera sido gobernador, a la hora de llegar de ser presidente fuese distinto. En este caso tenemos que auscultar de tal grado a los candidatos para saber quiénes son, de dónde vienen, cuál ha sido su participación previa y cuál es su perfil. Entonces, si en el Cotume había violaciones gravísimas a los derechos humanos y esos motines no se dieron de la noche a la mañana nada más porque sí. Y en este caso, pues, ¿qué nos esperaría con una rectora de esta naturaleza? ¿O qué nos esperaría con un rector como Sáenz Félix? ¿O qué nos esperaría? Es muy positivo o el oficialista, ¿no? O el oficialista, ¿no? O que es continuidad de esta estructura enorme con unos gastos dispendiosos. Creo que a mí me interesaría mucho tener eso. ¿Quiénes son y qué han hecho y cuál es su perfil? Y que podamos impugnarlos. O sea, una impugnación en serio. En el proceso, en otros procesos de nombramiento se puede. O sea, si Luis Alberto Medina quiere ser, por ejemplo, presidente o vocal del Instituto de Transparencia, ahora en este caso del Instituto Sonorense de Transparencia, comisionado, yo pudiera impugnar, o cualquier ciudadano pudiera decir, oye, no, yo impugno a esta persona por estas razones. Creo que es fundamental en un proceso tan importante como este. Marilena. Mira, muy interesante también todo lo que marca Memo Noriega. Es un, ¿cómo veo yo el proceso de rectoría? Fíjate, me interesó mucho cuando entrevistaste aquí al del Colegio de México, de Derechos Humanos también, hombre. Meyer. No. No. Bueno. A ver, corte y vuelvo contigo, Marilena, sí. Por favor. Artistas del planeta se enfrentarán en el Club de Golf Chapultepec del 1 al 5 de marzo del 2017. Descubre el mejor golf del mundo. Adquiere tus entradas en superboletos.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El globero. El vendedor más popular entre los niños lleva en sus manos el arco iris de las calles, plazas y parques de México. Redondos o de corazón para los enamorados y de todos colores, los globos que vende transportan las cartas a los Reyes Magos y a los que nos esperan arriba. Un personaje creador de ilusiones y colores. El globero. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Estás escuchando Radio Fórmula Sonora 91.5 FM. Continúa con nosotros. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que busquen expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150,000 pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017. Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. La Constitución nos da cimientos sólidos para construir el futuro. Conócela, enseña a tus hijos sus derechos y obligaciones. El Teatro de la República fue testigo de su creación y en el centenario de la Constitución, el Senado convierte el recinto en un legado para la nación. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª Legislatura. Este 2017 seguimos trabajando en el rescate carretero para llevar a los sonorenses